Bienvenidos una vez más a su canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse conmigo en una historia que, de verdad, los va a dejar con la boca abierta literalmente. Porque hoy vamos a hablar de un giro en la vida de dos de las personalidades turcas más queridas y seguidas, Mert y Afra. Sí, han oído bien. Lo que les voy a contar es tan inesperado, tan sorprendente, que incluso a mí me costó creerlo al principio. Así que prepárense, pónganse cómodos porque el drama, la intriga y, por qué no decirlo, un poquito de incredulidad, están garantizados. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de sorpresas, no olviden lo más importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que sucede en el apasionante mundo de nuestras estrellas favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Vamos a entrar en materia, porque el título lo dice todo: sorpresa. El giro de Mert y Afra que te dejará sin aliento. Y créanme, no es una exageración. Desde que se conocieron, Mert y Afra han sido el foco de atención de todos los medios. Su química en pantalla era innegable, y los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Durante meses mantuvieron al público en vilo, alimentando las especulaciones con miradas cómplices, interacciones en redes sociales y declaraciones ambiguas. Y finalmente, para alegría de muchísimos de sus fans, confirmaron su noviazgo. Fue un momento que muchos esperaban, un sueño hecho realidad para quienes seguían de cerca sus pasos y deseaban verlos juntos fuera de los sets de grabación. Las redes sociales explotaron, las revistas se llenaron de sus rostros juntos y todo parecía indicar que su amor iba viento en popa, que estábamos ante una de esas parejas destinadas a durar. Vimos sus viajes, sus momentos de complicidad, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Cada aparición pública era analizada al milímetro, buscando cualquier señal de que su relación era tan sólida como parecía. Y para muchos, lo era. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de incontables fanáticos que se reflejaban en su aparente felicidad. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, nada es tan simple como parece. Y aquí es donde entra el giro inesperado, el que nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Si creían que lo sabían todo sobre Mert y Afra, prepárense para un cambio de guión radical. Porque justo cuando pensábamos que su relación estaba en su punto álgido, cuando las redes sociales se llenaban de planes a futuro y de un amor que parecía eterno, ¡boom!, se ha producido un giro que nadie, absolutamente nadie, pudo anticipar. Y no hablo de una simple crisis o un distanciamiento temporal. Hablo de un giro que redefine por completo su relación y el futuro que habíamos imaginado para ellos. Resulta que, según fuentes muy cercanas y confirmaciones que han empezado a filtrarse, Mert y Afra han tomado una decisión monumental. Una decisión que, como les digo, ha dejado a todos, incluyendo a sus equipos de representación, completamente sorprendidos. Y es que, en lugar de seguir fortaleciendo su relación romántica como muchos esperaban, han decidido tomar caminos profesionales separados de una manera muy particular. Sí, sé que suena confuso, pero déjenme explicarles. Lo que está sucediendo es que, tras el rotundo éxito de su última producción juntos, en lugar de buscar nuevos proyectos en pareja o de aprovechar su fama conjunta para lanzar iniciativas, ambos han decidido enfocarse de manera individual en proyectos que los sacan completamente de su zona de confort y, lo que es más sorprendente, que los alejan de la posibilidad de trabajar juntos en un futuro cercano. Y no solo eso, sino que los rumores más fuertes apuntan a que esta decisión no es una simple estrategia de carrera, sino que hay algo más profundo detrás. Algo que tiene que ver con una necesidad mutua de explorar sus identidades artísticas de forma independiente, quizás incluso para evitar la sombra de la pareja que han llegado a ser. Imaginen la escena: una pareja que se ha convertido en sinónimo de éxito, que ha conquistado corazones tanto en la ficción como en la vida real, y que de repente decide, en lugar de capitalizar esa química y ese reconocimiento mutuo, separarse profesionalmente de una forma tan radical. Mert, por ejemplo, está a punto de embarcarse en un proyecto cinematográfico en un país completamente diferente, con un idioma que apenas habla, y con un director de renombre internacional que tiene una visión muy particular de su papel, una que no tiene nada que ver con los géneros que lo han hecho famoso. Y Afra, por su parte, ha decidido dar un giro radical a su carrera teatral, asumiendo un papel protagonista en una obra Esperim. En tal y de vanguardia, algo que sus seguidores menos acostumbrados a este tipo de arte se están preguntando si podrán seguir.
Y lo más impactante de todo es la forma en que se ha anunciado esto. No ha sido a través de comunicados oficiales conjuntos, ni de apariciones mediáticas para explicar su estrategia. Ha sido a través de noticias que han ido saliendo a la luz poco a poco, como si fuera una cascada de revelaciones. Primero fue el anuncio del proyecto de Mert, luego el de Afra, y finalmente, las confirmaciones de que si bien su relación personal se mantiene, la idea de trabajar juntos en el futuro inmediato está completamente descartada, e incluso la posibilidad de aparecer juntos en eventos públicos se ha reducido drásticamente. Esto ha generado un sinfín de teorías entre los fans. Algunos dicen que es una estrategia brillante para reinventarse y evitar encasillarse, para demostrar que son artistas individuales con talento propio y no solo la pareja perfecta. Otros, sin embargo, temen que esta separación profesional sea un indicio de problemas más serios en su relación personal, y que estén buscando espacio para reflexionar sobre su futuro juntos. La verdad es que hasta ahora ambos han sido muy cuidadosos con sus declaraciones, reiterando su amor y respeto mutuo, pero sin dar detalles que aclaren completamente este giro. Lo que sí es seguro es que este movimiento de Mert y Afra está creando un antes y un después en sus carreras. Están apostando muy fuerte por su desarrollo individual, demostrando una valentía y una visión a largo plazo que, sin duda, merecen admiración. Estarían, en cierto modo, sacrificando la comodidad y el éxito inmediato de trabajar juntos, para construir una base más sólida para sus carreras individuales, para poder explorar todo su potencial como artistas y como personas. Es un riesgo sin duda, pero uno que puede rendir frutos espectaculares si logran mantener el rumbo. Este giro nos enseña mucho sobre el mundo del entretenimiento y sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas. A veces, para crecer, es necesario dar pasos que parecen contradictorios, que van en contra de lo que el público espera. Mert y Afra están demostrando que no tienen miedo de desafiar esas expectativas, de tomar las riendas de su destino y de forjar su propio camino, incluso si eso significa tomar un rumbo diferente al que todos imaginábamos. Es un recordatorio de que el amor puede coexistir con la ambición individual, y que el éxito no siempre se mide en la cantidad de proyectos compartidos, sino en la profundidad y el impacto de las contribuciones individuales. Además, este enigma nos deja con una pregunta crucial: ¿qué significa esto para su relación personal? Si bien ambos insisten en que su amor sigue intacto, la ausencia de proyectos conjuntos y la distancia física que podrían implicar sus nuevos rumbos profesionales son factores que inevitablemente pondrán a prueba su vínculo. ¿Será esta una oportunidad para que su amor florezca aún más, al tener espacios individuales para crecer? ¿O será que la distancia y las nuevas experiencias los llevarán por caminos distintos? Solo el tiempo lo dirá y nosotros, como fieles seguidores, estaremos aquí para observar y contarles todo. Y es que, para ser honestos, este es el tipo de noticias que nos apasionan. El drama, la incertidumbre, la posibilidad de que las cosas tomen un rumbo completamente inesperado. Mert y Afra han logrado, una vez más, capturar nuestra atención de una manera que pocos consiguen. Han pasado de ser la pareja de ensueño a ser un enigma, un misterio que todos queremos descifrar. Y precisamente por eso este vídeo es tan importante, porque queríamos ser los primeros en traerles esta información, en desgranarles los detalles y en abrir el debate sobre lo que este giro significa para ellos y para el futuro del entretenimiento turco. En resumen, mis queridos amigos, el giro de Mert y Afra ha sido uno de los más sorprendentes de la temporada. Han decidido separarse profesionalmente de una manera radical, enfocándose en proyectos individuales que los sacan de su zona de confort y los alejan de la posibilidad de trabajar juntos en el futuro cercano. Esto ha generado un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión, desde una estrategia brillante para reinventarse hasta posibles tensiones en su relación personal. Lo que es indudable es que ambos están apostando fuerte por su desarrollo individual, demostrando una valentía y una visión a largo plazo que merecen admiración. Y hasta aquí nuestro recuento de este giro inesperado. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, al igual que yo, se hayan quedado con ganas de saber más. ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión de Mert y Afra? ¿Creen que es una estrategia acertada? ¿O les preocupa que esto pueda afectar su relación personal? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo la mejor información sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también siguen a Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más contenido para ustedes. Gracias por ver y hasta la próxima.